Ok, listo. Entonces vamos a seguir con el tema de las Sagradas Escrituras y vamos a ir a la página 31 para ver las preguntas que se nos sugieren aquí para el estudio. Y nos habíamos quedado en la pregunta número 5 o en la oración, sí, en la oración número 5. Dice, en las categorías de alabanza y gobierno, de ejemplos de lo que son y lo que no son circunstancias de la adoración y de gobierno. Haciendo un poquito de memoria de lo que veníamos estudiando, dijimos que la Biblia es suficiente en los temas que toca, pero no es extensiva, ¿verdad? No hay una doctrina especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos dice a qué universidad debería ir cada uno, no nos dice qué pareja escoger para casarnos, sino que habla de forma general, principios generales que puedan ser aplicables a la vida. Ahora, en el tema de la interpretación de la Biblia hay que tener cuidado, y también lo decíamos la vez pasada, porque no estás leyendo la Biblia en su contexto puede ser una excusa para cualquier cosa, ¿verdad? Porque, bueno, si alguien está en una discusión con otra persona y le dice, no estás leyendo la Biblia en su contexto para refutar la otra doctrina, y le preguntas por qué no estoy leyendo la Biblia en su contexto y por qué está mal lo que yo estoy interpretando, y te va a responder. Lo que pasa es que eso fue dirigido a un contexto especial, ¿sí? Eso fue dirigido a los apóstoles, eso fue dirigido especialmente a la iglesia de Gálatas, eso fue especialmente dirigido a Moisés. Y la respuesta es obvio que la Biblia fue escrita en un contexto específico, ¿verdad? Toda la Biblia fue escrita en un contexto específico. Entonces, en un sentido, nada de la Biblia fue escrita para nosotros personalmente, ¿verdad? Ahora, si nada fue escrito para nosotros personalmente, ¿es la Biblia relevante para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué entonces, si la Biblia fue escrita para un público específico, los autores escribieron para un público específico, cómo eso puede ser relevante para nosotros? O importante o vinculante, es decir, todavía sigue vigente y siguen siendo mandamientos para nosotros. ¿Qué responderían ustedes, hermanos? ¿Alguien quisiera participar? ¿No? O no sé si se entendió también la pregunta. Si alguien tiene dudas, dígame, ¿verdad? Hay que aclararlo, no voy a asumir que se entendió. ¿Todo claro? Nada claro. Este, no sé si tu pregunta pudiese estar relacionada, por ejemplo, con lo que nos dice el Salmo 103:18, que dice, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Es decir, la misma Biblia nos da la pauta de que va a venir un pueblo que todavía no está cuando la palabra de Dios se está revelando, y todas esas cosas que están ahí escritas en la palabra de Dios son aplicables a este otro pueblo que aún no ha sido creado para ese momento, ese contexto específico. Ok. ¿Alguien más quisiera comentar o comentar lo que dijo Oswald? ¿No? Ok. Bueno, aquí tenemos dos opciones. O la Biblia fue escrita para todos, o la Biblia fue escrita solamente para su público inmediato. Sí, esas son las dos opciones que tenemos. Eh, la Biblia, así como el pasaje que Oswald menciona, se nos dice que la Biblia y la palabra de Dios es dada a todo su pueblo, ¿sí? Entonces, eh, lo que voy a decir a continuación tiene algunas aclaraciones, ¿verdad? Toda la Biblia fue escrita para todos, ¿verdad? Toda la Biblia fue escrita para todos, ¿verdad? Ahora, ¿significa que el mandamiento que Dios le dio a Abraham de matar a su hijo es también para nosotros? Y la respuesta es que sí, pero la Biblia va a explicar cómo, ¿verdad?
Es decir, que la Biblia tiene una explicación de por qué yo no tengo que agarrar literalmente a mis hijos e intentar sacrificarlos. De hecho, ni Abraham lo hizo, ¿verdad? Es precisamente el mensaje de Génesis. Porque entonces cada palabra, cada texto, cada idea de la Biblia va a tener su propia aclaración de cuándo sigue vigente y cuándo no sigue vigente, ¿verdad? Qué cosa es temporal, y la Biblia lo va a decir explícitamente o implícitamente, que algunas cuestiones son temporales y específicas, pero también va a decir cuáles cosas no son temporales y cuáles cosas no son específicas, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, hermano, eso tú lo tienes que hacer, y alguien te diga, no, eso no lo tienes que hacer porque fue escrita para un contexto específico, vamos a decir que eso es evidente, pero también que toda la Biblia fue escrita para todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos qué es escrito para nosotros todavía o qué sigue vigente para nosotros todavía? Lo que tenemos que ver es que la palabra nos diga que sigue vigente para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar. Y a veces nuestro estudio de la palabra es tan liviano, ¿verdad? Tan sencillo, tan poco profundo, que lo que necesitamos nosotros es que la Biblia lo diga literalmente para hacerlo, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice muchas cosas literales, pero hace falta estudiar toda la Biblia para saber si eso continúa vigente para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y entonces la importancia de conocer toda la Biblia y el propósito final de la Biblia, ¿verdad? Cómo se desarrolla una doctrina, cómo se desarrolla una idea en la Biblia, cómo se desarrolla una práctica en la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué adoramos el domingo? Vemos que Caín y Abel empiezan a presentar ofrendas y alabanza a Dios, que Noé baja del arca y hace un altar a Dios, y empezamos a ver cómo se desarrolla la doctrina de la adoración en la Biblia, ¿verdad? O sea, no, la Biblia no dice, mira, tú reúnete el domingo y adora a Dios el domingo. Eso no lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es la idea de la adoración, y que esa adoración va a ser a través del pueblo de Dios, a través de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta no es la estudio de la doctrina de la adoración, pero eso es lo que tenemos que buscar en la Biblia, ¿verdad? Cómo se desarrolla una idea. Y al final de cuentas, cuando lleguemos al final de esa idea en la Biblia, vamos a poder saber si eso sigue vigente para nosotros o no sigue vigente. ¿Sí? Eso a manera de aclaración. Porque la pregunta o la oración de la pregunta número 5 que estamos viendo en la página 31 dice, en las categorías de alabanza y gobierno, de ejemplo de lo que son y lo que no son circunstancias de la adoración y gobierno. Ahora, ¿qué son circunstancias de la adoración? Esta es una palabra muy específica que usamos para diferenciar, que los teólogos usan para diferenciar algún tipo de doctrinas. Lo que dijimos es que la Biblia no contiene de manera extensa y exhaustiva cada uno de los mandamientos y acciones que nosotros debemos hacer, ¿verdad? No dice siéntese en la noche, lea la Biblia a las 7 de la noche, vaya a tal universidad, su esposa tiene que tener este nombre, este apellido y tiene que casarse a cierta edad. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, a las cuestiones que corresponden a las circunstancias de nosotros, es decir, a nuestro contexto y en el cual tenemos cierta libertad, se ha acuñado el término circunstancias. Circunstancias. Entonces están las circunstancias de la adoración y las circunstancias del gobierno que mencionamos en este momento. ¿Ok? ¿Qué son las circunstancias de la adoración? Nosotros al ver en la Biblia el tema de la adoración, vemos que nuestro Señor es muy celoso con la adoración, ¿verdad? ¿Alguien recuerda por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín, la adoración de Caín a través de su ofrenda? En el altar de sacrificio delante de Dios. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Qué dice la Biblia por qué? ¿No? Bueno, no lo dice de manera explícita. Hebreos 11 nos hace alusión que Dios acepta la ofrenda de Abel por la fe, pero no nos dice algunas acciones que hace Caín por las cuales la rechazó, ¿verdad? O sea, no es explícita. Y entonces empezamos a ver que Dios tiene algunas cuestiones, consideraciones especiales respecto a la adoración, al culto público, ¿verdad? De ahí vamos en la historia bíblica y tenemos otra historia importante en Levítico capítulo 10. ¿Alguien recuerda de qué habla Levítico capítulo 10? De Nadab y Abiú.
Nadab y Abiú, gracias, hermano. Si no por el chat, ¿no? Si es algo muy complicado para abrir el micrófono, pueden ponerlo por el chat. Nadab y Abiú. Y está exactamente la misma referencia, el mismo patrón, el mismo criterio de parte de Dios. Nadab y Abiú, dice, si quieren pueden leer Levítico capítulo 10, se presentan con un fuego extraño, y lo que dice literalmente la Biblia dice que ese es un fuego extraño, es decir, un fuego ajeno, un fuego que no sabemos por qué, ¿verdad? Estaba ahí o por qué lo presentamos. Y después dice, es un fuego extraño que Dios no mandó. Esa es la única característica, el único calificativo, la única acotación bíblica que se da a este fuego, a esta adoración. Es un fuego extraño que Dios no mandó. ¿Y qué hace Dios con este fuego extraño? No solo lo rechaza, sino que Él mismo consume. O sea, le quita la vida a Nadab y Abiú. Y Aarón se molesta mucho. Si ustedes leen todo el capítulo 10 de Levítico, Aarón se molesta. Y Moisés le tiene que decir, mira, si tus hijos hubieran hecho algo, hubieran hecho lo correcto, estarían vivos. O sea, no es culpa de Dios, es culpa de las personas, de Nadab y Abiú en este caso. Y así empezamos a ver el tema de Usa. No sé si recuerdan, Usa es un nombre un poco peculiar ahí para ponerle a sus hijos por si les interesa. Pero USA están llevando el arca del pacto y Dios había explícitamente mandado que los sacerdotes tenían esa labor y tenían que transportarla de cierta forma. Y se empieza a caer el arca del pacto y lo que hace USA es, en su buena voluntad, en sus buenas intenciones, para que el arca del pacto de Dios no caiga y pues no se rompa, no se ensucie, no sé, seguramente USA tenía razones muy legítimas según él para hacerlo. Él intenta detenerlo. ¿Y qué hace Dios? Porque es Dios quien lo hace. ¿Qué hace Dios? Lo consume también, ¿verdad? Lo fulmina inmediatamente y muere Usa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los únicos encargados para llevar el arca del pacto. Ojo, entonces Dios en la adoración es bastante delicado. ¿En qué libro está? Ahorita le paso la cita. Vamos a referirla en un momento. Entonces empezamos a ver, este es el patrón de Dios. Recuerdan, si quieren vamos, para no tenerlos así, vamos a Deuteronomio capítulo 12 y vamos a leer versículo 35. Primera de Crónicas 16 es el tema de Usa. Ok, Deuteronomio capítulo 12. Okay. Y vamos a leer el versículo 29 en adelante. El contexto es, el pueblo de Israel va a ingresar a la tierra prometida. Si recuerdan, el nombre de Deuteronomio significa la repetición de la ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Nuestro Señor está convocando nuevamente al pueblo. Hay varias convocaciones en este libro donde le recuerda la ley. Deuteronomio tiene también la segunda vez que se mencionan los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5. Entonces, Dios hace algunas advertencias para el pueblo de Israel. Recuerden que es el nuevo pueblo de Israel, no es el mismo que salió de Egipto. Son los hijos de estas personas. Entonces, Dios cree necesario recordarles sus mandamientos. Dice el versículo 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Sí? Primero, guárdate de no ir en pos de ellas. ¿Sí? ¿Qué significa ir en pos de ellas? Hasta el momento no ha sido explicado, ¿verdad? Y no voy a atreverme a interpretar solo esa oración, sino a leerla en el contexto de los demás mandamientos que vamos a ver a continuación.
después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes, esta es la segunda, ¿sí? El segundo mandamiento. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. ¿Sí? Entonces aquí es un poquito más claro lo que Israel tenía que hacer. Ellos no tenían que adorar como los paganos adoraban, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios no permite a los judíos, a los israelitas, a los israelitas adorar como lo hacían los paganos? ¿Había algo inherentemente malo en eso? La Biblia también nos da la respuesta. Versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Versículo 32. Esto es lo que hacían ellos. ¿Y cuál es la justificación que da Dios? Dice, son abominables. Y sigue diciendo, versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Sí? Ese es el criterio. Todo lo que yo te mando. ¿Y qué más? No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Verdad? Entonces, en los principios bíblicos de la adoración, el pueblo de Israel tenía prohibido dos cosas. Imitar a las demás adoraciones. ¿Cómo? ¿Cómo imitarlas? Añadiendo a la adoración o quitando de la adoración que Dios ya había instituido en Éxodo capítulo 20. Ok, y ese va a ser el patrón, ¿verdad? Si vamos a leer los profetas, la demanda de los profetas es que han profanado el culto de Dios. Esa es la demanda de los profetas. Ellos son los fiscales de Dios, son los acusadores que le recuerdan al pueblo su pecado. Y esa es la adoración. Recordemos las reformas. ¿Cuáles son las reformas, por ejemplo, del rey Josías? Son reformas de adoración. Reinstituyen la adoración. Encuentran el libro de Deuteronomio y mandan a tirar los altares y ponen las cosas correctas. David mismo, en el caso de Usa, dice, hemos pecado porque no hemos hecho conforme a lo que nos dijo Dios, ¿verdad? Y entonces ese es el patrón. Y es un patrón que continúa en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Ok. Dice no sé si ya lo tienen. Bueno. Marcos, ¿qué dijiste? Marcos capítulo 7. Gracias. Marcos capítulo 7 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Bueno, esa es la idea, vamos al versículo 15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y advertencia para nosotros, si alguno tiene oído para oír, que oiga. Entonces, qué es lo que Jesús les está increpando o les está recriminando, les está haciendo ver que está mal? Es que estaban añadiendo mandamientos de hombres a las instituciones divinas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que Dios le está recriminando. Vamos a 1 Corintios capítulo 11.
vamos al versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios: cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Paramos. El contexto. Recordemos que la iglesia de Corinto era un poco rebelde, ¿verdad? Entonces Pablo escribe toda la carta para regañar a los corintios. Entonces lo que sucede aquí es que ellos están siendo muy desordenados en la cena del Señor, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. Versículo 21. Porque al comer la cena del Señor, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿verdad? Entonces había una institución específica que los corintios debían respetar. Las preguntas inherentes son: hermanos, ¿Dios había prohibido comer carne en la cena del Señor? ¿O cenar en la cena del Señor, cenar normalmente? La respuesta es que no, porque eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? La cena del Señor no dice: miren, no sé, ¿verdad? Coman cuando quieran y hagan lo que deseen. Simplemente la institución es, ¿verdad? Tienen que juntarse a partir el pan y tomar la copa. Esa era la institución. Esa era la institución, y ellos no podían agregar ningún mandamiento de hombre. Ok, entonces las cuestiones aquí son que Dios mandó en su adoración, y vemos esto casi exclusivamente en la adoración, que fuera exclusivamente para los mandamientos del Señor. A esto nosotros llamamos los elementos de la adoración. Pero como vimos en el tema de las escrituras, la Biblia no nos dice qué hacer en cada momento de la adoración, ¿verdad que sí? O sea, no nos dice cómo sentar, no nos dice a qué hora tomar la Santa Cena, no nos dice si reunirnos en sillas de plástico, en sillas de madera, si pararnos, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces hace énfasis específicamente en los elementos de la adoración. Debemos respetar los elementos de adoración. Cuando nosotros incluimos otras prácticas en el culto, estamos violando el mandamiento divino. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la Biblia no va a hablar de todo acerca de cómo deberíamos hacer la adoración. ¿Qué es lo que sabemos que Dios nos da cierta libertad en la adoración? En cuanto a las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias que no tienen que ver esencialmente con el culto, ¿verdad? Que no tienen que ver esencialmente con la adoración, con el acto de adorar, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Allí mismo en 1 Corintios, si ustedes ven 1 Corintios desde el 11, desde el principio del 11 hasta el final del 14, habla de la adoración, ¿verdad? De las partes de la adoración que estaban violando la iglesia de los Corintios. Pero Pablo sabe que no puede normar cada parte de la adoración. Por eso en el capítulo 14 dice el versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias de la adoración, estas cosas que tienen que ver con lo que no es elemental al culto,
debemos procurar que lo debamos hacer con orden, con decencia, con diligencia. Es decir, la hora del culto, por ejemplo. La Biblia no establece una hora, es una circunstancia. Pero no vamos a poner un culto a las 11 de la noche, ¿verdad? El único culto es el de las 11 de la noche. Todos nos vamos a reunir a las 11 de la noche. Todos sabemos que a las 11 pues ya deberíamos por lo menos estar preparándonos para dormir, por lo menos, ¿verdad? Ya deberíamos estar respetando nuestras horas para descansar, ya pasamos un día, nuestro cuerpo está acostumbrado a dormir no tan tarde, ¿verdad? Es mejor que el cuerpo esté descansado para orar. Se procura entonces una hora en la mañana para orar. O las sillas, ¿verdad? Muchos han procurado sillas de madera, pero tal vez las sillas de madera son un poco incómodas, entonces la iglesia debería tal vez pensar en algunos cojines, no sé, ¿verdad? Algo para hacerlo un poquito más ameno. Pero el punto es utilizar la sabiduría en los temas que Dios no ha establecido como esenciales para la adoración, como elementos de la adoración, ¿verdad? No sé si quedó claro, no era el tema de la adoración, sino el tema de interpretación de la Biblia. No sé si se pudo ver o se entendió la diferencia entre elementos de la adoración y circunstancias de la adoración, especialmente en la Biblia, ¿verdad? Cómo la Biblia hace distinción en que hay cosas que Dios es riguroso y no va a cambiar, y hay cuestiones que hay que ser sabios y que nos da cierta libertad. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, duda o comentario al respecto? ¿No? Ok. Bueno, también la Biblia nos habla acerca del gobierno, circunstancias del gobierno. Dios ha establecido ciertos parámetros para el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Que sean pastores, por ejemplo, que hayan diáconos, que sean varones, que sean de buen testimonio. Entonces, estas cuestiones, al parecer, son esenciales al gobierno. ¿Qué podrían ser, y les pregunto a ustedes, qué podrían ser circunstancias del gobierno de la iglesia? Es decir, que Dios no establece como rígido en cuanto al gobierno de la iglesia, sino que da libertad. ¿Alguien? Solo uno, diría mi maestro. ¿No? ¿Verdad? De los ancianos. ¿Se escuchó? Sí, la edad de los ancianos, ¿verdad? Dios no establece una edad de ancianos, ¿verdad? No es como la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el presidente de la República tiene que tener más de 40 años, ¿verdad? Esa es una cláusula. La Biblia lo que nos dice respecto del gobierno, si nos referimos a la edad, es que sea alguien que no sea neófito, ¿verdad? Neófito, es decir, alguien que no sea nuevo en la fe, ¿verdad? Ahora, si alguien propone un pastor de 14, 15 años, eso va en contra de la sabiduría, pienso yo, ¿verdad? Creo que no ha recorrido lo suficiente como para tomar un cargo de autoridad, ¿verdad? No ha dado un testimonio, no ha tenido el tiempo para dar un testimonio de ser un cristiano en la fe. También creo que el conocimiento se adquiere a través de algunos años de estudio, ¿verdad? Y es necesario para pastorear una iglesia, por lo cual la iglesia debería ser responsable, juiciosa, prudente en admitir pastores que sean muy jóvenes, ¿verdad? Pero lo que debería cumplir al pie de la letra es que no sea un neófito, ¿verdad? Que no sea alguien recién convertido a la fe. ¿Qué situaciones entonces, qué más situaciones son circunstancias del gobierno de la iglesia? ¿Alguien más quisiera participar? El lugar en donde se congregan, si en dado caso sucediera algo y se tuviese que cambiar de lugar, digamos, se puede cambiar de lugar, se puede cambiar de hora, pero no podemos cambiar de día. Así es. Ese es en cuanto a la adoración, ¿verdad? La adoración en el tiempo, ¿verdad?
Dios ha sido flexible en una parte del tiempo, pero inflexible en otra parte del tiempo. ¿En qué parte ha sido flexible Dios? En la hora, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Porque no encontramos ninguna referencia en la hora. Hay algunos debates acerca de seguir un culto matutino y un vespertino de acuerdo a las adoraciones de la iglesia antigua, ¿verdad? De la iglesia del antiguo pacto, que para mí son válidas y pues sería tema de otro estudio. Pero algo que es inflexible en toda la Biblia es tener un día de adoración, ¿sí? El día del Señor, antes en el antiguo pacto el día de reposo y ahora el día del Señor, ¿verdad? Eso es algo fijo, algo instituido. Sin embargo, la hora es algo circunstancial, ¿sí? Corresponde a la sabiduría de la iglesia cuándo reunirse, a qué hora reunirse, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado claro y si no, pues al final podríamos platicar un poco más al respecto. Yo quería decir algo, tal vez, por ejemplo, recuerdo que cuando se elige al sucesor de uno de los apóstoles, se echan suertes. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros no, o yo creo que ninguna iglesia en nuestros días echa suertes de esa manera para elegir a sus oficiales. No sé si aquí, por ejemplo, es parte de lo que mencionábamos, de que la escritura pues no necesariamente nos dice que nosotros tengamos que echar suertes o hacerlo así tan al azar la elección de nuestros ancianos, ya que Pablo posteriormente da los requisitos de los oficiales, pues, ya, pero esa fue una circunstancia que ocurrió en algún momento y que está narrada en la Biblia. No sé si también podríamos mencionar eso. Este es un buen ejemplo de interpretación bíblica, que es el tema de aquí. Este tema no habla de sí, este tema que estamos viendo en la primera parte de la confesión no habla de la adoración y del gobierno. Habla de interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo interpretar las Escrituras. Viene la iglesia y muere Judas y tiene que escoger el 12º apóstol, ¿verdad? Y sucede algo peculiar que es echar suertes, ¿verdad? Y así lo escogen, ¿verdad? Ojo, también no fue escogido de la nada, ¿verdad? Había ciertos requisitos para Judas, Yo te digo, para el siguiente, pues, para Matías. también te iba a decir yo, echar suerte, tampoco creo que haya sido así al Team Marimba o piedra, papel, tijera, pues, o sea, tampoco hasta allá. Sí, sí, y lo otro es que no sabemos cómo fue echar suertes, ¿verdad? O sea, no tenemos la descripción, pero la Biblia sí es clara, entonces después vemos en Timoteo y en Tito que Pablo la recomendación es para elegir no apóstol, sino un pastor, porque después de que muere Jacobo no eligen no eligen otro apóstol, sino que solo se empiezan a elegir ancianos, a escoger pastores. El requisito de estos pastores era únicamente el buen testimonio y vemos que no se echan suerte sobre estos nuevos pastores, ¿verdad? Y lo que podemos entender es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Al ver esta discrepancia, primero tenemos que saber que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Entonces, no son casos similares. Por lo tanto, no pueden ser casos similares. Si dijéramos que son casos similares o idénticos, entonces diríamos que la Biblia se contradice. Entonces, esa posibilidad debería quedar descartada en nuestra interpretación. Entonces, lo que podríamos inferir es que la elección de los apóstoles debía ser divina y que el Espíritu Santo iba a estar conduciendo ese echar suertes, ¿verdad? Confiaban en la elección divina de ese apóstol número 12. Sin embargo, en cuanto a la elección de los ancianos, debe ser con sabiduría. ¿Por qué decimos que debe ser con sabiduría? Porque la elección de ancianos sabemos que no es infalible. No se nos dice que el 12º apóstol apostató de la fe, pero sí se nos dice que Judas iba a apostatar de la fe, ¿verdad? Estaba en el plan divino. Ahora, en cuanto a los pastores, no se nos dice que ningún pastor va a ser apóstata o que todos los pastores son de fiar. Y es evidente porque el mismo Pablo dice que se levantarán falsos maestros, ¿verdad? Y el mismo Pablo tenía en su equipo pastoral a Demas y a Himeneo, que los tuvo que entregar a Satanás. Entonces, la elección de pastores y de ancianos es una elección diferente. Por lo tanto, no deberíamos aplicar el mismo criterio para elegirlos, sino los que están instituidos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? No sé si quedó claro ese ejemplo. Ese ejemplo me gustó mucho. Gracias, Joel, por mencionarlo. Creo que fue muy adecuado.
¿Alguien más le gustó? Estuvo bien, ¿verdad? Es para hacer las distinciones de interpretación, ¿verdad, hermanos? O sea, no aplica. Si yo les hubiera dicho, no hay que echar suertes porque era específico para los apóstoles, otro hermano me hubiera dicho, entonces no hay que escoger con sabiduría porque eso fue específico para los pastores de Éfeso que estaban con Timoteo, ¿verdad? Es claro que la Biblia tiene un contexto específico. El punto es saber si ese contexto específico sigue siendo mandamiento para nosotros el día de hoy, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar con el siguiente numeral, que es el último que vamos a tocar el día de hoy. Dice, de un ejemplo que demuestre que los principios generales de la palabra de Dios deben controlar las circunstancias y que las circunstancias no deben controlar ni se les debe permitir violentar los principios de la palabra de Dios. No sé si se pudo entender. Que las circunstancias no son normativas y que deben estar debajo de los principios de la palabra de Dios y no al revés, ¿verdad? Las circunstancias no deben gobernar cómo entendemos los principios, las normas generales de la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda algún ejemplo acerca de esto? A pensar. ¿No? Les estoy preguntando en lo que yo me acuerdo también. No, eso mentira. Oswald. El mismo ejemplo que nos pusiste de ASA me parece que es aplicable acá, ¿no? Porque ya la directriz era quienes tenían que cargar el arca y las circunstancias de si se iba a caer o no se iba a caer no cambiaban la directriz. Excelente. Yo creo que ese es un buen ejemplo para aprender a decir que las circunstancias no deben ser normativas, ¿verdad? Ni cambian los principios, ¿verdad? Dios no necesita de nosotros, hermanos. Dios no necesita de nosotros. Las circunstancias son fluctuantes y parecieran no estar controladas por nuestro Dios para que nosotros confiemos en Él. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se vio en tribulaciones o en problemas tan simples como ese que el arca se iba a caer? Y el mandamiento era, confía en Dios. O sea, haz las cosas bien. Cumple el mandamiento. ¿Se recuerdan aquella ocasión donde Saúl mata a un pueblo y Dios le dice por medio de Samuel que debe matar a todos, ¿verdad? No debe dejar con vida a nadie y matar los animales, ¿verdad? Entonces viene Saúl, el rey Saúl, el que fue predecesor del rey David, y deja con vida al rey de ese pueblo y deja también con vida algunos animales. Entonces Saúl dice, lo que pasa es que voy a tomar estos animales para ofrecerlos en sacrificio a Dios. No sé si recuerdan esa historia. Y viene Dios y se enardece contra Saúl, ¿verdad? Y le dice a Samuel, mira, yo voy a desechar a Saúl porque no me obedeció. Y principalmente no le obedeció porque su corazón es malo, ¿verdad? Y llega Samuel y le dice, ¿por qué no mataste al rey? ¿Por qué no mataste a los animales? Es que yo quería ofrecerlos en sacrificios. Es que Dios no necesita nuestros sacrificios. Esa es una constante. ¿Quién debía ofrecer los sacrificios, hermanos? Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, y había una ley específica para escoger los sacerdotes. Y entonces en ese momento Dios le dice, estos animales, o sea, tus circunstancias no van a estar sobre mis mandamientos, ¿verdad? Tú creerás que a mí yo necesito la adoración, pero no, ¿verdad? Las circunstancias son fluctuantes, pero los mandamientos de Dios son eternos y vinculantes y constantes. Oswald. Sobre ese mismo relato que estás poniendo, la misma directriz, unos capítulos anteriores de Samuel hacia Saúl, justamente cuando lo va a su encuentro, y él lo manda y le dice, me esperarás ahí hasta que yo llegue a haré el sacrificio. O sea, no solo tenemos la directriz de la Torá, digamos, del Pentateuco, sino que dentro del mismo contexto, el mismo Samuel ya le ha dado cierto tipo de directrices que son elementos necesarios
a Saúl, y aún encima de todo esto, pues Saúl con apariencia de piedad, pues hace las cosas, ¿no? Excelente, gracias. Entonces sabemos que por lo menos en el tema de la adoración y el gobierno de Dios, los requerimientos son básicos, ¿verdad? No encontramos elementos en la vida diaria, por ejemplo, en la vida universitaria, ¿verdad? No tenemos elementos en esa parte de nuestra vida, ni tampoco tenemos elementos en la vida del trabajo, ¿verdad? Ahí nos regimos por los principios generales de los 10 mandamientos y la moral de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay cuestiones que son bastante vinculantes en cuanto al trabajo, al estudio y cuestiones por el estilo. Esto me lleva, por ejemplo, al tema del pastorado femenino, ¿verdad? Espero que todos estén de acuerdo conmigo con que el pastorado femenino no es correcto. Si alguien no cree así, pues podemos hablar un poco al final del estudio. Pero el mandamiento es que es el hombre quien debe enseñar y la mujer pues no puede hacerlo. ¿Cuál es la razón, la justificación que Dios da? Porque Adán fue creado primero y no fue no fue el hombre quien pecó, sino fue la mujer. ¿Sí? Esa es una razón, no es una circunstancia, es una razón teológica que la aprende desde Timoteo hasta nosotros, ¿verdad? La sabemos. Y entonces hay personas que dicen, lo que pasa es que eso dice Pablo, pero en mi iglesia no hay hombres que se levanten y tomen el pastorado, ¿verdad? Y entonces justifican que se levante una mujer a hacer el pastorado. Hermanos, ¿acaso Dios no puede levantar un hombre para tomar el pastorado? ¿Verdad? No puede llenar un hombre con su espíritu y llenarlo de valor y de las capacidades morales y teológicas para liderar una iglesia. Sí puede, nuestro Señor lo puede. Entonces, si es una circunstancia, recordemos que es una circunstancia que el mismo Dios puso y que así como el pueblo de Israel, las circunstancias variaban para probar que los israelitas eran fieles a los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros podríamos pensar que Dios está queriendo que su iglesia ore porque se levanten ministros. Y eso es un mandamiento también de parte de nuestro Señor Jesucristo. Oren porque vayan personas a la obra del Señor. Y ahí es donde nuestro Señor dice las palabras inmortales, que los obreros son pocos y la mies es mucha, ¿verdad? Porque desea que su iglesia se postre a orar y a rogar su voluntad, ¿verdad? Dios no necesita nuestras oraciones para aumentar su poder. Simplemente Él ha decidido interactuar con nosotros de esa manera, ¿verdad? Poniéndonos ese estándar y viendo que en las circunstancias adversas podamos someternos a su voluntad, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algún comentario respecto de esto? ¿No? Bueno, vamos a empezar a terminar. Entonces, espero que haya sido de edificación para todos ustedes este pequeño momento de meditación, específicamente en el tema de la interpretación de la Escritura, ¿verdad? Podemos encontrar muchas cosas que son específicas y muchas cosas que son generales, pero sabemos que las justificaciones están dentro de la Biblia. ¿Quién es el criterio para interpretar la Biblia? La Biblia misma, porque nosotros somos hombres falibles, fallamos, somos personas que fallan. Entonces, cuando hagamos una interpretación, tratemos de justificarla con la Biblia. Es decir, yo creo esta doctrina, ¿y por qué la crees? Porque aquí dice así y así, así. ¿Verdad? ¿Y por qué este texto parece decir lo contrario? Y entonces tratar de encontrar que la palabra no se contradice, sino cómo ese sistema funciona, ¿verdad? Cómo esa doctrina se entrelaza a través de la historia bíblica sin contradecirse. Porque muchas personas creen una doctrina, ¿verdad? Y la dicen y no les importa que todos los textos hablen en contra de eso, ¿verdad? El punto es lo que ahí dice y toda la demás escritura no es importante para mí, porque intentan justificar sus propias doctrinas. Y en algún sentido, a veces todos lo hacemos, pero el punto es tratar de eliminar ese sistema de yo soy el criterio de interpretación, sino que
rendirme a que la Biblia es su propio criterio de interpretación. Yo lo único que tengo que hacer es tratar de extraer esa verdad, aunque derrumbe mi sistema de interpretación, ¿verdad? Otra cuestión que aprendimos el día de hoy fue el tema de las circunstancias, ¿sí? En la Biblia hay circunstancias y hay principios generales. Y eso es muy evidente en el tema de la adoración y el gobierno de la iglesia. Dios es inflexible en los temas de los principios de la adoración o los elementos de la adoración. Y nos pide sabiduría en las circunstancias, es decir, en aquellas cosas que Dios no ha establecido específicamente, ¿verdad? Entonces, si alguien no tiene algún comentario final o consulta, vamos a dar por concluido el estudio del día de hoy. Una preguntita, José Luis. Sí, César. Esto sería aplicable no solo a los dos temas que hablaste hoy de la alabanza y el gobierno, sino sería aplicable a todo el quehacer de la iglesia, ¿no? Circunstancias versus principios. Sí, hay que ver cuáles son los límites, ¿verdad? De cada cuestión. Porque, como dije, pues la vida universitaria no tiene esa rigurosidad, ¿verdad? La Biblia no dice, tu vida universitaria será haciendo estas 3 cosas y las demás cuestiones úsalas con sabiduría. No, ¿verdad? Vemos que la vida civil, que la vida afuera, se rige por principios más generales, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de la adoración del gobierno, la Biblia parece que tiene más que decir, ¿verdad? Es menos flexible, es más rigurosa. Y yo creo, y bueno, cuando lleguemos al capítulo 21, que habla acerca de la adoración, pues vamos a justificarlo, pero creo que tiene que ver con el hecho de que es una acción corporativa. La adoración es una acción corporativa, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos algo corporativo, en la medida de lo posible tratamos de eliminar nuestras creencias y limitarnos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Hermanos, vamos a decir el credo en el culto de adoración, el credo apostólico. Eso es Y entonces católico. alguien le va a decir, eso me suena muy católico romano. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos decir el credo? Yo lo dije como chiste y que era el ejemplo. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos decir el credo? La pregunta es, hermanos, ¿debemos decir el credo en el culto de oración? No lo dice, ¿verdad? Y entonces, lo que yo creo que deberíamos hacer se pone en contraposición de lo que el otro hermano dice que la Biblia no dice que deberíamos hacer, ¿verdad? Entonces, una sugerencia, un acto de piedad, un acto de aparente moralidad, no sé, ¿verdad? De aparente espiritualidad, algo muy personal se empieza a convertir en norma para todos los demás. Y entonces el culto lo que hace es tratar de eliminar, es lo que voy a justificar en el capítulo 21, es tratar de eliminar ese elemento de discrecionalidad, ¿sí? Ese elemento de imponer la voluntad de uno sobre los demás. Porque, hermanos, si nosotros le preguntamos a cada uno qué cree que debería hacerse en el culto, creo que cada uno tendría una idea, ¿verdad? ¿Y por qué una idea sería más importante que otra? No lo es. No lo es, ¿verdad? Las circunstancias son infinitas. Entonces, Dios creo que ha puesto más candados en el tema de la oración y lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? La oración ha sido un tema un poco delicado. Y en el Nuevo Testamento el tema del gobierno también ha tenido ciertos candados. Pero, por ejemplo, si deberíamos comprar un carro, si deberíamos escoger cierto trabajo, ¿verdad? Cierta carrera, deberíamos vivir en cierto lugar. La Biblia pues no es tan específica, ¿verdad? Eso es evidente. La Biblia no tiene tanto que decir en esos temas. Nos deja más discrecionalidad. Obviamente nos pide sabiduría, ¿verdad? Eso es innegable. Nos pide sabiduría a la hora de hacer estas cuestiones. Pero no pone tantos candados, ¿verdad? No dice, hagan esto específicamente. No sé si respondí a la pregunta. Yo digo que sí, es que se me venía el ejemplo, por ejemplo, como hablas del gobierno de la iglesia, pero por ejemplo, en el aspecto familia, si yo tengo que corregir a mi hija, a veces como que la circunstancia, ay, mejor no, porque qué pena, ¿ah? Sí, Pero todo la tiene regla es, circunstancias y tengo que principios. corregirle, ¿no?
Sí, todo tiene circunstancias y principios, ¿verdad? Todo. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de velar por la formación de tu familia, Checha? El principio es los padres, específicamente la cabeza del hogar, que es el varón. Ese es un principio. ¿Qué es una circunstancia? Por ejemplo, que te estés enfermo, ¿verdad? Y no puedas corregirlo y le tengas que decir a tu esposa, mira, hizo algo malo a ella, entonces hay que corregirla y ella va a hacerlo, ¿verdad? Esa es una circunstancia. Lo que traté de decir es que no todas las esferas de la vida tienen la misma rigurosidad en cuanto a los principios y las circunstancias, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón. Todo tiene principios y todo tiene circunstancias. Bueno, ¿alguien más? Muy buen comentario para servir, para ampliar para todos, ¿verdad? Todo tiene principios, todo tiene circunstancias. Pudiese ser ese ejemplo justamente de lo que estabas leyendo en Corintios con el tema de la cena del Señor. La iglesia a la hora de tomar el pan y el vino, pues es de la forma como está prescrita por la escritura, ¿no? Pero en nuestra vida civil, digamos, pues no tenemos una prescripción de cómo, con quién comer el pan o tomar el vino. Obviamente sí tenemos la prescripción de no caer en borrachería, ¿no? Pero no tenemos, digamos, una medida tan estricta como en el caso de la iglesia, ¿no? No obstante, siempre se miran los principios y las circunstancias como lo indicas. Sí, así es. Bueno, podemos cambiar los elementos, hermanos, de la Santa Cena. Podemos cambiar el vino y el pan. Creo que todos nos escandalizaríamos en que pusiéramos un churrasco y Coca-Cola, ¿no? Porque la Biblia cierra los candados ahí. Dice, este es mi cuerpo, ¿no? El pan, este es mi cuerpo y el vino, esta es mi sangre. No lo deja a discreción de cada quien. Como tampoco lo deja en el tema de la familia, como decía Chicha, que hay unos principios, ¿verdad? Como que el padre es el gobierno, el principal gobierno, o los padres son el principal gobierno y la cabeza de ese gobierno es el padre, específicamente el hombre, el varón, ¿verdad? Pero hay circunstancias también, pero eso la Biblia es flexible, ¿verdad? Deja a criterio de sabiduría, ojo, sabiduría, no es como que lo deje también a la libertad de cada quien, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro el tema de los principios y las circunstancias, porque vamos a trabajar sobre ellos también después en el tema de la adoración. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a concluir y gracias por tomarse el tiempo para conectarse y estudiar la palabra de Dios. Creo que es muy enriquecedor para todos tener este refrigerio a la mitad de la semana ahora. Una vida tan atrajeada, tan llena de ocupaciones y aprovechando el tema familiar, les recuerdo a los padres de familia su deber con su familia. Bueno, entonces vamos a dar por concluido la sesión orando. No sé si Oswald, puedes dirigir la oración para concluir. Claro, gracias. Amado Padre Santo, bendito eres tú, Señor, Todopoderoso, dueño y creador de todo lo que existe, Señor. Estamos agradecidos esta noche, Señor, contigo, que tú nos has permitido poder compartir por estos medios